Profes, de acuerdo a nuestro ciclo de potencialización, donde nosotros tomamos medidas, o sea, medimos, y con eso tomamos pues acciones para pues mejorar, ¿listo? De esa manera pues la idea es cada día ser mejores. Con este propósito entonces se ha creado el manejo didáctico del error de las pruebas de Milton 8A. ¿Listo? Para eso vamos a realizar un taller. Ese taller va a estar en plataforma de manera que puedan todos nuestros estudiantes acceder a él. Esto hace parte de los trabajos en casa de nuestros estudiantes para la Semana Santa. Esto es trabajo en casa. Aparte de los talleres que tienen que realizar ellos de acuerdo a las asignaturas en las que hayan perdido. Pero bueno, entonces esta plataforma debe tener un contexto. Ese contexto tiene que ser algo actual. O sea que puede ser una noticia, un artículo, cualquiera de estas cosas novedosas de actualidad que como que motivan al estudiante a estudiar acerca de del componente que se les indicará más adelante en cuál es el que tienen con un desempeño más bajo. Entonces, el contexto tiene que ser sobre el componente y la actividad que van a realizar. La actividad son 5 preguntas que tengan que estimulen o que desarrollen la competencia pertinente que pues más tarde enunciaremos, la competencia. ¿Listo? Entonces de esa manera estaremos cubriendo nuestras debilidades en el componente y en la competencia. Las respuestas que nos van a entregar nuestros estudiantes deben estar en el cuaderno, deben tener mínimo. Para primaria debe tener 100 palabras y para bachillerato debe tener 150 palabras. De manera pues que puedan argumentar, que es la mayoría de los talleres que van a hacer, dando siempre un porqué a las preguntas que se han hecho respecto al contexto. Bueno, respecto a cómo se va a evaluar. Se va a evaluar la primera vez, en la primera clase, en la clase 1, que vuelvan a encontrarse después de Semana Santa. Se va a recibir pues lo que está escrito cada uno en su cuaderno, y de esa manera entonces se pueda ir a la segunda parte, que es hacer una puesta en común. Como seguramente el tema es interesante y todos quieren averiguar sobre esto, pues entonces va a ser también un tema innovador, diferente, para que podamos hacer una clase bien interesante, retomando las preguntas y haciendo que ellos tengan hasta controversia de acuerdo a cada uno su pensamiento, porque pues cada uno será diferente. Esto lo vamos a hacer a partir de hacer el manejo didáctico del error de la prueba de Milton 8A. Vamos a empezar grado por grado de los que presentaron las pruebas. Iniciemos con tercero. El tercero, entonces, el más alto, el que resultaba más alto lo tuvo sociales con un puntaje de 52. Y de los más bajos, el más bajo, los dos más bajos son respectivamente matemáticas y lectura crítica. Cada uno de estos con 41 y este con 45. Aunque la desviación pues no es muy grande, vemos que sí hay una buena diferencia. Por lo tanto, entonces vamos a hacer plan de mejora de potencialización en matemáticas. Entonces vamos a trabajar un componente y una competencia. Entonces el componente y la competencia.
El componente que nosotros vamos a trabajar en matemáticas es el numérico, o sea, el de las magnitudes. Y la competencia es la de argumentar y razonar. Eso para matemáticas. En lectura crítica, la competencia, bueno, esto sería el componente, aquí el componente y aquí la competencia. Entonces, para lectura crítica, entonces, el componente es semántico. ¿Qué tiene que ver con lo que hace cada una de las palabras en un texto? Puede ser una frase, en un párrafo, en todo, en un texto muy grande. Entonces, eso es la parte semántica. Y en las competencias, entonces, está la lectura argumentativa. El por qué. Entonces, podemos lanzar algo que tenga que ver, que nos lleve a conocer la ubicación de las palabras y de acuerdo a un texto de interés y de acuerdo a eso preguntarse por qué. Bueno, ahora para grado quinto. Entonces, la más alta fue nada más ni nada menos que naturales, con 61%. Y las más bajas son inglés y sociales. Inglés es un resultado bastante raro porque está en un 36%, donde pues nosotros nos consideramos fuertes en entonces esto le vamos a poner una interrogación. Y sociales tiene un 47%. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la potencialización? Entonces, en inglés, el componente que vamos a utilizar es escritura fundamental, funcional. Simplemente algo que sea útil por medio de escritos, o sea, cosas de los que nosotros utilizamos normalmente. Textos normales. Y en la competencia de inglés es la pragmática. Esta competencia tiene que ver mucho con la cultura, con el conocimiento de los deportes, las situaciones que se viven de acuerdo a los habitantes o los anglosajones o, bueno, los de habla inglesa. Y en sociales, también, entonces el componente en sociales es espacio, territorio y población. Esto tiene que ver con geografía. Y la competencia es la argumentación también. El por qué. Entonces acá también tenemos que hacer preguntas de por qué. Por ejemplo, podemos hablar sobre, en sociales, estamos hablando sobre América, sobre cualquier, entonces enviamos un artículo, una noticia, y hacemos preguntas de por qué, que ojalá tengan que llevar esto al estudiante a consultar, a buscar cosas para poder hacer un texto que de verdad con el cual pueda argumentar la respuesta. Para grado séptimo, entonces la más alta de grado séptimo es lectura crítica con 60%. Y las más bajas son sociales y naturales. Sociales tiene 43 y naturales tiene 44. Esas son las más bajas. Para la potencialización, entonces, en sociales
tiene que ver como competencia, el interpretativo. Y como componente, espacio, población y territorio, o sea, geografía. O sea que nosotros podríamos lanzar algo que tenga que ver con ubicación en los mapas o de... porque es interpretar los símbolos que se utilizan en con este tipo, en este componente de las ciencias sociales. Y para naturales, entonces vamos con la competencia de la explicación de fenómenos. Y el componente entorno físico. Esto tiene que ver mucho con las máquinas simples, con la palanca, con la polea, incluso con las mediciones. Grado noveno. En grado noveno, entonces, la más alta es lectura crítica, con 60 puntos, 60%, igual que los resultados obtenidos en grado séptimo. Y las más bajas, esta es la más alta y esta es la más bajas. Dentro de las más bajas están sociales, nuevamente, e inglés. Bueno, para la potencialización, entonces, en sociales, la competencia es argumentar. Y el componente en estos sociales es tiempo y cultura, o sea, historia. ¿Listo? Entonces hay que buscar darles un hecho histórico, una batalla, algo de un artículo, bueno, algo de actualidad, de Al Qaeda, bueno, lo que sea, y pedirles a ellos por qué suceden esas cosas, tratando de argumentarlo a través de la economía, de la política, de la religión. Bueno, eso en cuanto a sociales. Y en inglés, entonces, el componente es semántica, que quiere decir trabajar con la función de las palabras dentro del texto. Eso es la semántica. Y esto es la competencia. Y ahora el componente es el pragmático, que tiene que ver con la cultura, con saber dónde se utiliza cada una de las palabras. Donde si encuentra un letrero que dice así, ¿dónde podría encontrar ese letrero? Ese tipo de preguntas es las que se responden de acuerdo a este componente. Bueno, y ahora grado décimo. Grado décimo, entonces el más alto es inglés, con 74%. Este resultado es bastante positivo. Habrá que mirar a qué se da para pues imitarlo. Y el más bajo, dentro del más bajo está nuevamente sociales. Sociales, que tiene 37%. Este resultado es bastante difícil, al cual tenemos que echarle mucho ojo. Esto tiene que ver porque estos son el grado décimo, que ya van a ser nuestros próximos bachilleres. Bueno, para la potencialización, entonces, en sociales, la competencia es pensamiento reflexivo y sistémico. Esto tiene que ver con el análisis con respecto a los diferentes sistemas políticos, económicos, sociales, y la competencia, el componente de tiempo y cultura, o sea, historia. Eso en cuanto a sociales. Y en física, entonces la competencia
es indagar, que tiene con, que es buscar la información en diferentes fuentes, puede ser en libros, puede ser en los mismos elementos, artefactos haciendo mediciones, eso es indagar. Y la competencia, no, esa es la competencia, este es el componente. El componente tiene que ver con mecánica clásica. Entonces, pues de acuerdo a esto vamos a hacer los talleres. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho y recuerden que somos unos profesores ultra mega recontra re chéveres.